Dos terroristas se balanceaban sobre una torre derrumbada. Bien, jóvenes, vamos a empezar el capítulo de sistema de numeración para quinto año de secundaria. Bueno, para iniciar bien este capítulo necesitamos ahondar en la parte teórica, de tal manera que en estos primeros minutos lo que vamos a hacer es detallar las propiedades más importantes que se van a utilizar para resolver problemas en este tema de sistemas de numeración. Veamos entonces los siguientes principios. Principio número 1. Habría que decir primero que toda cifra que forma parte de un numeral tiene asociado siempre un orden y un lugar. ¿A qué se refiere? Veamos el siguiente número. Tenemos aquí el número 21.964, ¿no? Y la pregunta es la siguiente. ¿Quién es la cifra de segundo orden? Y la segunda sería, ¿quién es la segunda cifra? Esto puede incurrir a error a algunos alumnos que no tienen claro la idea de qué es el orden en una cifra y cuál es la cifra primera, segunda, tercera, etc. Deben tener en cuenta que cuando a ti te preguntan quién es la cifra de segundo orden, se refiere a lo que aprendimos en primaria, ¿no? Las unidades, las decenas, las centenas, etc. Entonces, para mí, la cifra de segundo orden va a ser 6, dado que el término de orden empieza de derecha a izquierda. El primero es la unidad y el segundo es la decena. Por eso que si a mí me dicen ¿quién es la cifra de segundo orden? Bueno, la cifra de segundo orden es el 6, porque es la decena. Ahora, cuando a mí me preguntan ¿quién es la segunda cifra? Se refiere al hecho de escribir el número, ¿no? Cuando tú escribes el número, escribes de izquierda a derecha. El primer número en escribir es el 2, luego escribes el 1. Por lo tanto, el segundo número que escribes es la segunda cifra. Entonces, en este caso, la segunda cifra es el número 1, ¿no? Como dice acá, ¿no? El 1 es la segunda cifra que escribir. Primer principio, entonces, que siempre debemos tener en cuenta. Segundo, acá hay algo importante. Dice, todo sistema de numeración tiene una base que es un número natural mayor que la unidad. Este concepto es básico porque nos está diciendo con esto que todos los sistemas de numeración son a partir de la base 2 para arriba. Además de eso, deben tomar en cuenta que la base de todo número nos indica la cantidad de unidades necesarias y suficientes de un orden cualquiera para formar una unidad de orden inmediato superior. Un ejemplo nos va a graficar exactamente qué es lo que nos tratan de decir con este párrafo. ¿Okay? Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a tomar en cuenta 25 unidades, ¿sí? Que están aquí representadas por estos circulitos sombreados, ¿ya? Y lo vamos a representar en base 4. Para ello, como me piden representarlo en base 4, lo que vamos a hacer es formar grupos de 4 rápidamente. Empezamos. 4, 4, 4, 4, 4 y 4. Ahora, formemos otro grupo, pero que sea también de 4 en 4. Bueno, como acá hay 4 de estos sólidos grandes, habría solamente un grupo grande que encierra a 4 de estos a su vez. Ahí nosotros podemos tomar en cuenta las cifras de menor y mayor jerarquía, ¿no? Entonces, este grandote va a representar a un 1, porque hay solamente un grupo como el del azul, no hay más. Ahora, estos dos sueltos que están acá son grupos de 4, como tú ves, y son iguales, o sea, son dos grupos, ¿no? De 4 unidades cada uno. Y el último, el que quedó solito, simplemente será la unidad. Y ya está. El número 25, entonces, en base 4, se va a escribir como el 121 de la base 4. Otro ejemplo más para que quede claro. Vamos a representar ahora 17 en base 3. Te voy a dar ahí nuevamente 17 circulitos. Y como me piden en base 3, entonces los encierro, ¿no? Grupos de 3, grupos de 3, grupos de 3, grupos de 3. Ahí también grupos de 3. Aquí ya no puedo formar. Sigo formando grupos de 3. Aquí hay uno grandote. Pero no hay más. Así que él será el único. Sería un grupo grande, ¿no? Como este que está marcado. Luego sobran dos más que están libres. Esos serían la cifra de segundo orden, ¿no?
Y por último, estos dos que están sueltos, que serían las unidades. Muy bien, ya tenemos entonces a 17 en base 3. Veamos la tercera consideración, ¿no? Aquí hay muy importante que decir, toda cifra que conforma un número o un numeral es menor que la base. ¿A qué se refiere? La situación es bien simple, miren, ve. Todos los números que tú puedas escribir en cualquier base tienen una característica principal. Cualquiera de las cifras, por ejemplo el 4, el 7, el 2 y el 3, cualquier cifra de este número debe ser menor que la base. Observen este ejemplo. Este es un número en base 2. Si está en base 2, entonces sus cifras, todas sus cifras deben ser menores que 2. No pueden ni siquiera ser iguales. 1, 1, 0, 0, 1 son menores que 2. Vemos ese número 2, 3, 1, 2, 4 de la base 4. Acá noten que la cifra es igual que la base y eso no puede pasar. Ese número no existe entonces. Si un número, por ejemplo, tuviera esta representación 2AB de la base 5, bueno, aquí hay dos consideraciones que sacar. Primero, que A debe ser menor que 5 y B también debe ser menor que 5 porque son cifras. A eso se refiere esa tercera consideración, ¿ya? Tercer principio. Bien, a esto habría que agregar lo siguiente, ¿no? Algunos sistemas de numeración que conocemos son lo que vamos a mostrar ahorita, ¿no? Esto para ver qué cifras corresponden a cada base, ¿no? Por ejemplo, en el sistema de base 2, llamado sistema binario, las cifras que se utilizan son el 0 y el 1 solamente. En el de base 3, llamado sistema terciario, ¿sí?, tenemos que las cifras que se usan solamente son el 0, el 1 y el 2. El de base 4 se llama cuaternario y las cifras son hasta el 3. El de base 5 se llama quinario, sistema quinario, y sus cifras a utilizar son desde el 0 hasta el 5 inclusive, perdón, hasta el 4. En el de base 6, el sistema se llama sistema senario. Entonces aquí las cifras que se usan son del 0 al 5 nada más. En la base 7 tenemos el sistema heptal, también llamado heptanario. Las cifras que se usan aquí son del 0 hasta el 6 inclusive. El de base 8 es el sistema llamado octal o también octanario, cuyas cifras son del 0 al 7 nada más. El de base 9 se llama sistema nonario y sus cifras claramente son del 0 hasta el 8 inclusive. El sistema de base 10 es el sistema que nosotros usamos para contar, es el sistema decimal. Y las cifras a usar obviamente son del 0 al 9, como ya sabemos y se ha enseñado desde inicial, ¿no es cierto? En el sistema de base 11, el nombre es sistema undecimal. Y las cifras que se usan son todas las cifras que conocemos, incluyendo el 9, y a eso hay que agregarle una cifra adicional simbolizada como alfa. El sistema de base 12 es el sistema duodecimal y las cifras a usar son todas estas que ya conocemos hasta el 9 y se le agregan dos cifras más, alfa y beta. Y así va a pasar en todos los sistemas mayores a estos, hasta en general llegar al sistema de base n, ¿no? En el sistema de base n, llamado también sistema enesimal o enesimal, como quieras, las cifras son desde el 0 hasta antes de la n, ¿no? Es decir, hasta n-1. Este cuadro entonces lo que hace es mostrar todos los sistemas más notables que se utilizan, no son los únicos por cierto. Así que, conociendo el sistema, podemos distinguir qué cifras puede usar un número en el sistema correspondiente, ¿no? Pero también tenemos que aprender a contar, ¿no? Así que vamos a contar un poco en base 4, ¿ok? Aquí la consideración es muy importante en darse cuenta en que para contar yo no puedo utilizar otras cifras más que las cifras del sistema de base 4. El sistema de base 4, como vemos aquí, solamente usa 4 cifras, el 0, el 1, el 2 y el 3. Así que cuando yo empiezo a contar acá, no puedo usar otra cifra más que el 0, 1, 2 y 3, como repito. Empezamos a sumar. 0, 1, 2, 3. Cuando ya se acabó las cifras, ¿qué pasa en el sistema decimal? Cuando tú cuentas hasta 9, ¿no? Ya no hay más cifras. ¿Qué escribes? 10. O sea, vuelves, o mejor dicho, retrocedes para empezar con el primer dígito y un 0. Aquí va a pasar lo mismo, ¿no? Cuando tú cuentas en base 4, dirás 0, 1, 2, 3, se acabaron las cifras. Entonces vuelvo con un 1 y un 0. En base 3, claro, en base 4. Así que el siguiente será 11, 12 y 13.
Cuando llegas al 13, el 13 es el límite de la cifra, es como si llegaras al 19 en el sistema decimal. En el 19 se acabaron las cifras y tienes que volver, retroceder, a aumentar una cifra más a la decena, y sería el 20. Aquí pasa lo mismo. Como ya no hay más cifras después del 13, tendrías que volver al 2 con el 0. Y así, ¿no? 21, 22, 23. Luego, del 23, ¿quién sigue? Nota que aquí la cifra 2 todavía es menor que 3. Entonces sería pues el 30, ¿no? 31, 32, 33. Ya está. Se acabó la cifra. Aquí ya se acabó las cifras. Los dos son 3 y 3. Este caso es parecido a cuando tú llegas al número 99 del conteo decimal. Cuando tú acabas las cifras en un número de dos cifras, 9 y 9, retrocedes y vuelves al 1, pero ahora han aumentado 0, el 100. Aquí pasa lo mismo. Cuando ya se terminaron las cifras en base 3, pues empiezas nuevamente en 1 y 2 ceros esta vez. Y tenías el 100, el 101, el 102, 103. Y bueno, sería luego 110, 111, 112, 113. Luego sería el 120, 121, 122, 123. Y cuando llegaste acá sería 130 después. 131, 122, 133. Y repito, cuando llegamos al 1, 3, 3 y las dos cifras mayores ya se usaron, excepto el 1, entonces esto retrocede y ahora aumenta en uno más. Y sería entonces el 200. Y así sería el 201, 202, 203. Y bueno, podríamos seguir contando, ¿no? Hasta donde queramos, ¿no? Esa es la manera entonces de contar en un sistema como el de base 4, ¿no? Esto aplica a todos los sistemas. Bien, veamos la cuarta consideración para este tema. En una igualdad de números, a mayor número, menor base, y a menor base le corresponde mayor número. ¿A qué se refiere esto? Veamos el siguiente ejemplo. Casi siempre en estos problemas vamos a encontrar dos números que van a ser iguales, pero en diferente base. Esto va a pasar. Pues bien, la teoría dice de que si yo comparo dos números iguales, donde uno aparentemente es más grande que el otro, digo aparente porque no, son iguales, ¿eh? Siempre va a haber un mayor número y un menor número. Pues bien, la teoría dice que el mayor número va a tener menor base que el otro número. Es decir, si el número 1, 3, 4, 2 es aparentemente más grande que el 2, 6, 6, su base es más pequeña con respecto a la otra. Por eso acá decimos, ¿no? A mayor número, menor base. A menor número, mayor base. Es decir, cuando tengamos un ejemplo como el siguiente, ¿no? 4, 2, 3, 6 aparentemente más grande que el número 1, 4, 1, diremos que este número es mayor que él. Le colocamos signo de más de mayor y signo de menos de menor. Entonces decimos así, a mayor número, ¿no? A mayor número, menor base. Ahí está. Y a menor número, mayor base. Esta propiedad la vamos a usar en varios problemas. Así que hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuando el número aparentemente es más grande, su base es más pequeña. Quinta consideración para esta parte. Un número capicúa. Bueno, los números capicúa sí son conocidos. Son aquellos números que si tú lo lees de derecha o de izquierda, siempre se va a leer igual. Por ejemplo, el número capicúa ABA. Este número que está acá, sus cifras equidistantes son iguales. O si tú lees de derecha a izquierda, ABA, se va a leer igual si lo lees de derecha a izquierda, ABA. Entonces, estos ejemplos son de números capicúa, ¿no? ABBA también es un número capicúa. ABCBA también es un número capicúa. Noten que la lectura es la misma de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Esa es la propiedad de los números capicúas. Última consideración. La descomposición polinómica de un número. ¿Cómo se da esto? Bueno, la idea es la siguiente, ¿no? Consiste básicamente en expresar un número como la suma de los valores relativos de todas sus cifras. De manera práctica diremos que si yo tengo un número en base 5, este número se puede descomponer polinómicamente, tomando la primera cifra, que es el 2, y multiplicándolo por la base. A eso le tienes que agregar un exponente 2. ¿Pero por qué? Porque si tomas la cifra 2, al lado derecho todavía hay dos cifras, dos lugares. Esos dos lugares se interpretan como un número al cuadrado. Bien, ahora tomamos la siguiente cifra, el 3. Sería 3 por la base elevado a la 1. El exponente de la base, que es 5, va a ir descendiendo. 2, 1, y cuando hagamos el tercero será 4 por 5 a la 0. Entonces note
las cifras se reparten 2, 3, 4 y se multiplican por la base elevada a su exponente, ¿no? De tal forma de que siempre es de mayor a menor. Veamos este ejemplo. 1, 1, 0, 1 de la base 2. Sería así entonces, 1 por 2 a la cuarta. ¿Por qué a la cuarta? Porque después de tomar este 1 hay 4 cifras a la derecha. Entonces, si tomo el siguiente sería 1 por 2 al cubo. Claro, ahora van a haber 3 nada más. Luego sería 0 por 2 al cuadrado. Nuevamente hay un 0, 0 por 2 a la 1. Y finalmente la última cifra sería más 1 por 2 a la 0. Y ahí tendríamos la descomposición polinómica de la que estábamos hablando. Bien, veamos ahora los métodos de conversión de un número de una base a otra. Existen 3 casos para la conversión. El primer caso trata de llevar un número de base n a la base 10. ¿Okay? Es decir, cualquier número de otra base, como por ejemplo en este, de base 8, por ejemplo, a base 10. Para ello existen 2 métodos. El primer método es el de la descomposición polinómica, es decir, tomamos al número en base 8 y lo descomponemos como ya hemos aprendido. Sería 2 por 8 al cuadrado, más 1 por 8 a la 1, más 3 por 8 a la 0. Multiplicando tendríamos 2 por 64, 1 por 8 y 3 por 1. Si sumamos todo, vamos a generar rápidamente el número en base 10. Entonces tendríamos que el 213 en base 8 es el número 139 o 139 de la base 10. ¿Okay? Ese es el método 1. Ahora existe un segundo método, el método por Ruffini. En este caso desplegamos las líneas del método de Ruffini y el número que quiero convertir, 213, lo dispongo de esta manera, 2, 1, 3. Bien, y eso lo voy a llevar a base 10. Ahora, en este lado izquierdo coloco la base del número inicial. Si es base 8, coloco aquí un número 8 y empiezo con Ruffini. Bajo el 2, 2 por 8, 16, más 1, 17, 17 por 8, 136, más 3, 139, y listo. Nuevamente hemos logrado que el 213 de la base 8 pase a base 10, 139. Como ven, los resultados son los mismos. En el caso 2 me dicen llevar un número de base 10 a otra base cualquiera, a base n. Por ejemplo, ese número de base 10, el 328, lo voy a llevar a base 6. Para esto solamente vamos a usar un único método, el método de las sucesiones, de las divisiones sucesivas. Entonces tomamos el número y empezamos a dividir entre 6 varias veces. Entonces divido entre 6, sería 5 por 6, 30, sobra 2, bajo el 8, 6 por 4, 24, sobra 4. Ese residuo lo voy a marcar ahí y lo voy a dejar marcadito. Como me salió 54 el cociente y se puede dividir todavía entre 6, sigo dividiendo entre 6. Sería 6 por 9, 54, residuo 0, marco ese residuo. Este 9 todavía se puede dividir entre 6, entonces sería 1 por 6, 6, residuo 3. Y listo, como el 1 ya no se puede dividir, ahí queda. Entonces se considera también al 1 para formar el número. De tal manera que, siguiendo la secuencia de las flechas, escribiría el número ¿sí? en base 6. Finalmente diremos que el 328 de la base 10 es el número 1304 de la base 6. El tercer caso es el caso combinado, es decir, de una base cualquiera a otra base cualquiera. Por ejemplo, el número 326 de la base 7 lo vamos a llevar a base 5. Para esto el método se despliega en 2 pasos. En el paso 1 vamos a llevar primero a base 10 este número. Entonces, tomamos el número y para llevarlo a base 10 ya sabemos que usamos el caso 1, ¿no? Es decir, descomposición polinómica. Empezamos, sería 3 por 7 al cuadrado, más 2 por 7 a la 1, más 6 por 7 a la 0. 3 por 49, 2 por 7 y luego 6 por 1. Sumando los resultados tendremos el número ya en base 10. Entonces tendremos que el 326, ¿sí? En base 7 es el 167 de la base 10. Ahora, en el paso 2, lo que vamos a hacer es llevar ahora el 167, que ya está en base 10, lo vamos a llevar a base 5, que es lo que me están pidiendo. Entonces para esto usamos el caso 2, divisiones sucesivas. Y empezamos. Por divisiones sucesivas entonces tendríamos 167 entre 5. 5 por 3, 15. Sobra 1. Baja el 7. 5 por 3, 15. Sobra 2. Ese residuo se mantiene. Sigo dividiendo entre 5. 5 por 6, 30. Sobra 3. Ese es el residuo. Como el 6 todavía se puede dividir, sigo dividiendo entre 5. 5 por 1, 5. Sobra 1. Y listo.
Como ya aprendimos en el caso 2, aquí los números se toman desde el último cociente y todos los residuos. Listo, finalmente el 326 de la base 7 ahora es el 1132 de la base 5. Y esa es la respuesta. Vamos ahora a los ejercicios rápidamente. Ejercicio número 1. Me dicen hallar A más B más C más D si se cumple esta relación que ven acá. A ver, hay recomendaciones que hay que hacer, ¿no? O sea, si en un problema como este, tú observas que hay incógnitas, y hay muchas incógnitas, miren, A, B, C y D no se conocen. Cuando hay más de 2 incógnitas, se recomienda no descomponer esto, sino más bien usar otras estrategias. ¿Ok? Bien, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Si este número está en base 6 y el que está al costado está en base 4 y me piden hallar quién es, entonces lo que yo debo hacer es tomar el número 245 de base 6 y llevarlo a base 4. Para eso tomamos dos partes, ¿no? Primero lo vamos a llevar a base 10. Descomponemos entonces, sería 2 por 6 al cuadrado, 4 por 6 a la 1, 5 por 6 a la 0. 2 por 36, 4 por 6, 5 por 1. Y si sumamos estos números, nos va a salir el numeral en base 10. Sale 101. Es decir, ya el número 245 en la base 6 ya está en base 10, es el 101. Pero todavía debo pasarlo a base 4 para compararlo con A, B, C, D en base 4. Entonces el 101 lo vamos a llevar ahora a base 4. ¿Cómo hacemos? Divisiones sucesivas. Entre 4 sería 2 por 4, 8. Sobra 2, baja el 1. 4 por 5, 20. Sobra 1. Y ahí queda. Ese residuo lo tomo en cuenta. Nuevamente entre 4. 6 por 4, 24. Sobra 1. Y ahí está el residuo. Sigo dividiendo. 4 por 1, 4. Sobra 2. Y ya está. El número entonces ahora sí ya está en base 4. Es decir, ¿a qué hemos llegado? Que el 245 en base 6 ahora es igual al número 121 de la base 4, que acabamos de hallar. Pero el problema dice que es igual al A, B, C, D de la base 4. Por lo tanto, como este número ya se conoce y son iguales en la misma base, obviamente podemos comparar quién es A, quién es B, quién es C, quién es D directamente. De ahí que el valor de A es 1, B es 2, C es 1 y D es 1. Comparando rápidamente, ¿no? ¿Qué me piden? La suma. Por lo tanto, tendría que sumar 1 más 2 más 1 más 2. La respuesta es 5. Problema número 2. A ver, en este problema número 2 dice, si los numerales están correctamente escritos, me piden hallar cuánto vale A más B más C. Bueno, vamos a tratar de analizar cada uno, ¿ok? A ver, me dicen que los números están bien escritos, entonces tomamos el primero, a ver. Si ese número está bien escrito, entonces, ¿qué podemos deducir acá? Que siempre un número es menor que la base, entonces decimos 4 es menor que A. Primera conclusión. Vamos a tomar el otro número, el 2AA de la base C. Pero si A es número y C es base, o mejor dicho, si A es cifra y C es base, entonces la cifra es menor que la base, es decir, A es menor que C. Si tomamos el tercero y vemos que acá está C y B, hacemos lo mismo. La cifra C es menor que la base B, entonces C es menor que B. Si tomamos el último, B62 de la base 8, si tomamos el B y el 8, podemos decir que B es menor que 8, porque es cifra. Y ya está. Una vez que tengo todo esto, lo voy a ordenar de manera horizontal. ¿Okay? Acá dice que 4 es menor que A, obviamente A es menor que C, C es menor que B, y B es menor que 8. Listo. Estos números están entre 4 y 8, lo que significa que A es 5, C es 6 y B es 7. Listo. Ya tengo entonces los números. ¿Qué me piden hallar? Me piden A más B más C. Sumar 5 más 6 más 7, eso sería 18. Y esa es la respuesta. A ver acá, problema número 3. Me dice, examen UNI 2018. Dice, indique cuántos de los números, estos que están acá, cuántos de los números son pares, me preguntan, ¿no? Mira, acá hay 1, 1, 2, 3, 4, 5 números, ¿no? Y me preguntan cuántos de ellos son pares. Bueno, uno de los métodos de solución sería tomar cada número y llevarlo a base 10. Y estando en base 10 me doy cuenta quién es par y quién es impar. Pero ese método aquí no resulta por el tiempo, ¿no? En un examen de la UNI no puedes hacer ese trabajo, tienes que reducir procedimientos. Entonces voy a mostrarle el método corto, ¿ok? Acá hay una teoría básica, ¿ya? Y dice lo siguiente: para que un número que tiene base impar, como estos que están acá, ¿ya? Si tú quieres que sea par, bastará que solamente la suma de sus cifras sea par. Es decir, si yo tomo el primero y su base es impar, o sea, es base 3 en este caso,
Entonces, para saber si es par o impar, bastará que yo sume las cifras. Y cuando yo las sume, si me sale un número par como 8, entonces todo el número es par. Entonces el primero sí cumple la condición. Vamos al segundo. El 1102111 es base 3. Nuevamente, como la base es impar, puedo hacer el criterio de la suma de cifras. Cuando lo sumo me va a salir 7. Y claro, esto es impar, por lo tanto el número es impar. Para el siguiente ejemplo, nuevamente sumo las cifras. Si yo sumo todas las cifras me va a salir 11. Y 11 es impar, no cumple tampoco. Finalmente, el otro, el 41021112 base 5, si yo sumo las cifras me va a salir 11. Entonces tampoco cumple. Y por último, el 2102115 de la base 7. Ese número también, su índice, perdón, su base es impar, entonces cumple con la condición. Bastará con averiguar la suma de sus cifras cuánto sale. Y si sumamos todo nos sale 12. Y 12 es par. Por lo tanto, esto significa que si las cifras suman par, el número es par. Solamente se cumple cuando la base es un número impar, no olviden eso. Aquí habría entonces dos números pares. La clave sería la B de burro. Problema 4. Me dicen, dado el número Capicúa, aquí hay el número Capicúa, allá le dice calcular a al cuadrado más b al cuadrado. Bueno, la solución es bien sencilla, ¿no? Si el número es Capicúa, entonces se sabe que los números de los extremos deben ser iguales. La teoría decía de que un número es Capicúa cuando las cifras equidistantes son iguales. Es decir, igualando a más 5 con 3a menos 1, tendríamos que a más 5 es igual a 3a menos 1, ¿bien? Tendríamos entonces 5, el 1 pasa a sumar, 5 más 1, el a pasa a restar, 3 menos a. Es decir, 6 es igual a 2a, por lo tanto el valor de a es 3. Ahora, estos dos también son iguales. A más b debe ser igual a 2b menos 1. Pero como el valor de a vale 3, lo reemplazo aquí directamente. Ahí está. Ahora me queda una variable nada más. El 1 pasa a sumar, sería 4, y el b pasa a restar. Me saldría que b vale 4. Ya tengo a y ya tengo b. ¿Qué me piden allá? Me piden calcular a al cuadrado más b al cuadrado. O sea, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso me sale 25. Y esa es la respuesta. Problema número 5. A ver, en este problema 5 me dan una relación y me piden hallar cuánto vale m, n y p. ¿Ok? Bueno, a ver, ¿cómo hacemos este problema? Note que aquí en este problema al inicio se nota claramente que m, p y n son tres números que no conozco. Como no lo conozco, descomponer esto polinómicamente va a ser difícil resolverlo. Así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Notemos algo importante. Miren, entonces esta es la relación que me da. ¿Okay? Lo primero que puedo notar es lo siguiente. Miren, este número que está acá es el 300 y tantos. Este número es el 200 y tantos. Este número es mayor que el otro. Entonces sabemos que a mayor número le corresponde un menor número al otro lado. Si este es mayor y él es menor, significa que la base es menor y la otra base es mayor. Eso lo habíamos dicho hace un rato en la parte teórica, ¿no? Que decía que al número más grande le corresponde la base más pequeña. Por lo tanto, esta base es más pequeña que la otra. Eso quiere decir que el valor de n es menor que 5. Primera relación. Ahora bien, observen lo siguiente. Aquí el valor de n es base y 3 es cifra. Entonces se supone que n debe ser mayor que 3. Y ahí sale la otra relación. n entonces es mayor que 3. Entonces, si n es mayor que 3 pero menor que 5, según estas dos condiciones, n vale 4. Ya hay el valor de 4, de n. Entonces, al hallar el valor de n, lo reemplazo aquí al inicio. Bien, para reemplazar entonces decimos 3 veces mp en base n, pero n vale 4. Como ya está todo listo, ahora sí puedo descomponer polinómicamente, ¿no? También podría ser otro camino a este problema. Da lo mismo al final. Se me ocurre ahora descomponer. Sería entonces, descomponiendo polinómicamente, tendríamos 3 por 4 al cuadrado más m por 4 a la 1 más la última cifra que es p por 4 a la 0. Acá también descomponemos, sería 2 por 5 al cuadrado, 1 por 5 a la 1 más 2. Como ven, solamente hay que operar nada más, sumar, restar, multiplicar, y tendríamos que 48 más 4m más p es igual a 57. Bueno, el 48 pasa a restar y tendríamos que 4m, ¿sí?, más p es igual a 9. Muy bien, una vez que llevo esta relación, tengo que empezar a utilizar champa analítica, ¿no? O sea, hay que analizar, ¿no?, qué números pueden cumplir que esta suma me dé 9.
Bueno, al ojo sale, ¿no? M debe ser 2 para que me salga 8. Pero como es 9, P debe ser la unidad. Ahora sí, M vale 2 y P vale 1. Ya tengo los tres valores, porque ya antes había hallado el valor de N. Por lo tanto, M vale 2 y P vale 1. Ahí está, ¿no? 4, 2, 1. ¿Qué me piden hallar? La suma de los cuadrados. Y están pidiendo entonces hallar cuánto vale 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Y eso me va a dar 21. Y esa es la respuesta. Problema número 6. Bueno, me dan una disposición de bases, miren, la base de la base de la base de la base del primer número, ¿no? Hasta el último, que es la base a más 1. Dice que esto se repite ¿cuántas veces? A veces. Y es igual a 57. Bueno, para este problema vamos a usar una pequeña formulita. Cuando yo tenga la base de la base de la base de un número que tenga esta forma además, entonces se cumple que esto es igual a n, que es la última base, más la multiplicación de la cantidad de veces que se repite multiplicado por la última cifra de cada número que va en cadena. Si vemos el problema, ¿no? Aquí hay que comparar quién es n, quién es m, según la fórmula en este problema. Primero vamos a ver quién es n. En la propiedad n es la base, por lo tanto, aquí observamos quién es la base última. La última base es a más 1, entonces colocamos aquí a más 1. Ahora, en la fórmula dice m por a. M, ¿quién era? La cantidad de veces que se repite. Pero aquí la cantidad de veces que se repite es a. Entonces sería a por la otra a. La otra a, ¿quién era? La última cifra del número que ven en escalera, ¿no? Y acá coincidentemente es lo mismo, ¿no? La letra a. Y ahí está. Pero el problema decía que eso medía, o ese sería igual a 57, ¿no? Entonces igualamos esto a 57. Si lo igualamos, tendríamos a más 1 más a por a igual a 57. Operamos esto. A por a cuadrado más a más 1. Ahí está. Y es igual a 57. Este 1 pasa a restar. Y tendríamos que a al cuadrado más a es 56, ¿no? Aquí factorizamos la letra a que hay en común y quedaría a por a más 1 igual a 56. Bueno, al ojo, para que me salga 56, a debe ser 7, ¿no? Por lo tanto, el valor de a es 7 unidades. Y esa es la respuesta. Bien, jóvenes, finalmente les dejo unas actividades para que las resuelvan en casa y ya en su debido momento veremos las estrategias para poder revisarlas. Nos vemos.